Sean todos bienvenidos a la última capacitación de la 18ª edición del Euromodelo Joven 2024. Esta capacitación será acerca de la redacción de propuestas legislativas y será dirigida por Juan José Rodríguez, estudiante de Estudios Globales de la Universidad de los Andes, mejor comisario del Euromodelo Nacional 2023. Sin más que decir, Juan José, bien puedas. Hola, hola Julián, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirma si se me escucha bien ahí? Se le escucha perfecto. Vale, entonces, bueno, como decía Julián, muchas gracias a todos los que ya se han conectado. Yo creo que empecemos de una vez. Igual saben todos que esta reunión queda grabada por si alguno necesita repasar o si alguno que no se conecte, pues pueda revisar el contenido más tarde o otro día. A mí se me hace que esta capacitación es fundamental para el desarrollo del euromodelo, no solamente para las personas que vayan a estar presentando o que estén interesadas en escribir una propuesta legislativa, sino también para las personas que vayan a estar votando o evaluando las propuestas, porque es clave tener claro la estructura, bueno, los requisitos que deben tener las propuestas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos pues con esta capacitación. Momento, presento acá pantalla completa. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos a la capacitación de formulación de propuestas legislativas del Euromodelo Joven, edición número 18 en este año 2024. Em, durante esta sesión vamos a evaluar tres aspectos fundamentales de las propuestas legislativas y que van a servir mucho para su participación en el Euromodelo de este año. El primero, cómo empezar la propuesta legislativa. Vamos a hablar de qué temáticas hacer, qué problemáticas podemos proponer, el lugar en el que se van a desarrollar nuestras propuestas, la viabilidad y algo súper importante que espero que les quede súper claro con esta capacitación, que es el marco legal de las propuestas. En segundo lugar, vamos a ir ya con la estructura como tal de la propuesta, cómo se redacta una propuesta, cuáles son las partes necesarias y qué debe ir en cada parte. Y por último, algunos tips extra que les quiero dar, pues con base en mis participaciones en el Euromodelo de años pasados y pues algunos tips que el coordinador pues me pidió compartir con ustedes. Entonces, bueno, vamos con la primera parte, cómo empezar a escribir una propuesta legislativa. Esta quizás sea la parte más, no quiero decir difícil, sino la que más va a requerir de que ustedes sean creativos, de que piensen y de que le dediquen pues un poco de tiempo. Dicho esto, pues vamos ahí sí, a empezar. El primer tema importante para escribir una propuesta legislativa es entender, bueno, qué es una propuesta legislativa, ¿no? Entonces, la propuesta legislativa, como bien lo indica su nombre de cierta manera, es un documento formal en el que nosotros vamos a crear leyes o modificar leyes. Leyes con el fin de qué? De solucionar problemáticas que bien no han sido legisladas anteriormente o que las leyes actuales y existentes no contemplan del todo bien. Para decirlo pues de manera más breve, vamos a crear leyes y estas leyes pues deben pasar por un proceso legislativo en el cual deben ser pues expuestas, deben ser discutidas y deben ser votadas para que pues en este caso la Unión Europea la apruebe en esta simulación de Euromodelo que vamos a hacer. Entonces, para realizar una buena propuesta legislativa tenemos que tener muy en cuenta cuál es la temática de este año del Euromodelo. Como bien sabemos, este es el año europeo de las competencias y es el eje central de este euromodelo. Por tanto, va a ser súper importante que nosotros comprendamos cuáles son las principales temáticas a las que apunta pues, el año europeo de las competencias, cuáles son las prioridades que tiene la Unión Europea bajo este marco de año europeo y además cuáles son los objetivos que se deben solucionar. Cuando hablamos de cuáles son los objetivos, les recomiendo mirar la agenda a 5 años que tiene la Unión Europea.
¿Por qué? Porque esta agenda nos habla de muchas cosas que nos pueden ser muy útiles, de Erasmus Plus, del Fondo Social Económico Plus, del Pacto Verde, del Pilar de Derechos Humanos. Y aunque esto de pronto les suene un poco lejano en este momento que se los estoy diciendo, es clave porque es la proyección que tiene la Unión Europea hacia los próximos 5 años. ¿Por qué es tan importante tener claro cuáles son las prioridades de la Unión Europea? Porque, bueno, eso es un euromodelo y también es importante que el papel que realizan los comisarios es proponer algo que está muy alineado con la visión de la Unión Europea. Recordemos que nosotros no vamos a estar analizando propuestas o votando por ellas por convicciones personales o por opiniones, sino que estamos sujetos a un partido político, al Parlamento Europeo. Entonces, aquí en esta presentación les anexé esta página, que es la página de la Unión Europea, en la que habla precisamente de el año europeo de las competencias. Entonces, si vemos por acá, entonces nos describe qué es el año europeo y nos presenta la Agenda Europea de Competencias. Antes de redactar la propuesta o para darle mayor forma a su propuesta, yo les recomiendo em, pues mirar de qué habla esta página. Aquí nos habla del Fondo Social Europeo, Next Generation EU, que es para pues garantizar la recuperación después de la pandemia. Y lo que me gusta mucho es que tiene enlaces hacia las páginas que nos van a explicar de qué significa cada cosa. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero basar en el Fondo Social Europeo Plus para realizar una propuesta, puedo entrar a esta página, me voy, pues, oprimo acá y reviso eh, qué es el Fondo Social Europeo Plus, cuáles son las prioridades que tiene, em, con qué se alinea, cuáles son los objetivos. Entonces, tengan muy presente esta página para poder realizar una buena propuesta. Si quieren, voy a mandar esta página por el link. Voy a mandar el link de la página por el chat de esta reunión para que pues puedan ir hojeando, puedan ir mirando. eh, y pues de todas maneras al final de esta presentación les voy a compartir las diapositivas para que les quede también súper claro qué es lo que... Juan, en la reunión ahorita no tenemos chat por lo que es institucional, sin embargo, puedes compartírsela a Juan Diego y él Ok, se las comparte. listo. Entonces yo después les dejo el link de las diapositivas con Juan Diego para que se las comparta a ustedes. Pero bueno, pues muy recomendado mirar esta página. Sigamos entonces con lo siguiente, y es que ya cuando completemos la temática de nuestra propuesta legislativa, ya vamos a mirar otras cosas más específicas que vamos a desarrollar paso a paso durante la propuesta legislativa. Entonces, algo que también es súper principal es la problemática. Como bien les decía al principio, una ley busca solucionar una problemática o darle regulación a alguna problemática que esté presente. Hay problemáticas muy fundamentales en este año en el que estamos, como lo pueden ser, por ejemplo, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo pueden relacionar con algún problema que tengan ustedes que puedan evidenciar desde su contexto, quizá desde nuestro país, quizá para la Unión Europea, y desde ahí plantear cómo vamos a solucionar esta problemática. Hay miles de ejemplos posibles, hay muchos lugares en los que pueden empezar a indagar. Eh, por ejemplo, les comento mi caso, la propuesta que yo redacté para cuando me presenté al Euromodelo nació desde que yo estaba buscando becas para estudiar en algún país europeo y no encontraba muchas becas de pregrados para realizar una carrera profesional, casi todo eran maestrías, doctorados. Entonces yo dije, bueno, esto puede ser una buena propuesta. Eh, Vamos a ver si se enmarca en algunas de las iniciativas que tiene la Unión Europea y justamente se alineaba con un programa de becas que tiene la Unión Europea. Entonces, por eso es fundamental tener en clave qué es lo que queremos solucionar y bueno, luego cómo lo queremos solucionar. Dentro de esto también está pues el lugar en el que vamos a realizar nuestra propuesta. Si bien estamos hablando de que estamos en un euromodelo y de que pues la mayoría del foco está en la Unión Europea, también es importante saber que la Unión Europea tiene
muchos fondos que buscan ayudar a países o en desarrollo o con ciertas problemáticas, que buscan cumplir ciertos objetivos, que tienen ciertas características. Entonces, no se les haga descabellado presentar una propuesta en la que se aplique en Latinoamérica, en Colombia, en algún municipio de Colombia, en algún departamento de Colombia, siempre y cuando esté alineado con los objetivos que tiene la Unión Europea de desarrollo y de ayuda pues, a otros países. Ahora, también es importante ver la viabilidad de nuestra propuesta. No podemos, bueno, claramente tenemos que ser muy creativos para sorprender a las personas que estén votando por nuestras propuestas, para ser convincentes, pero tenemos que tener pues claro, noción de la realidad y de qué es viable y qué no es viable. Estamos tratando con problemáticas complejas que se presentan en el mundo real, entonces tenemos que también lidiar con propuestas que puedan solucionar problemas o que puedan solucionar una parte de ese problema. Para esto es importante conocer cuáles son los límites, cuáles son los alcances que tenemos. No sé, les pongo un ejemplo en cuanto a viabilidad. En uno de los euromodelos, un compañero de nosotros presentó un proyecto sobre una carretera para unir Centroamérica con Suramérica. Entonces era una autovía que conectaba todo el bloque continental y que digamos que en el papel sonaba súper bien, porque pues claramente es complicada la conexión entre los países latinoamericanos y esto puede estimular el comercio, puede estimular el turismo, un montón de cosas. Pero cuando se sentaron a revisar si era viable o no era viable esta propuesta, decían como, bueno, dentro del proyecto está pensado conectar Panamá con Colombia, pero hay un problema, está el tapón del Darién. Vamos a deforestar la selva, las condiciones son muy, pues, imposibles. También, ¿cómo vamos a conectar Colombia, por ejemplo, con Brasil, si es que está el Amazonas de por medio? Entonces tengan en cuenta todo eso, quizá adoptando un enfoque de qué les podrían criticar a ustedes o por qué su propuesta no se podía desarrollar para que sea lo más realista posible. Y por último, el marco legal, que también es una cosa súper importante y que está muy relacionado con la viabilidad, es no vayamos a infringir ninguna norma, no vayamos a hacer propuestas locas sobre, no sé, o sea, la cuestión es buscar algo que soporte lo que nosotros queremos proponer. Entonces podemos encontrar también pues en lo que les comentaba de las temáticas de Erasmus Plus, de Fondo Social Europeo, que tienen pues muchas reglas, que tienen ciertas estructuras y que eso le da credibilidad a nuestra propuesta porque no es que lo estamos sacando y lo estamos inventando de la nada, sino que nos estamos basando en algo que ya existe, en algo que fue aprobado, en algo que se aplica en la vida real, que está regulado y que nos va a permitir hacer una propuesta muy convincente. Ya dicho esto, y teniendo en cuenta todos los ítems que les mencioné anteriormente, vamos a pasar a la estructura del texto. ¿Cómo se redacta, cómo se escribe una propuesta legislativa? Y la verdad es bastante sencillo, solamente se compone, o bueno, la estructura que vamos a utilizar en este modelo se compone de solamente tres partes: encabezado, cuerpo y conclusiones. Entonces, el encabezado. Para empezar, claramente necesitamos un título de nuestra propuesta. Y para poner un título tenemos dos opciones. Podemos tener un título creativo que llame la atención de pues, la persona que lo vaya a leer, que sea pues ingenioso. O podemos poner un título un poco más descriptivo que de primera vista nos explique qué es lo que quiere su propuesta y que sea pues bastante centrado. Y luego está la introducción. La introducción de una u otra manera puede ser la parte más personal, pero también es importante ser muy concisos en la introducción para que la persona que vaya a leer nuestra propuesta con la introducción ya sepa de primera mano qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Esta introducción es bastante breve, idealmente no debería superar un párrafo de longitud, pero sí debería ser bastante explícito. Entonces, mi propuesta se basa en realizar la construcción de esto, aplicar esto a través de estos mecanismos en tal lugar o en tal comunidad, bajo el marco
de esta iniciativa de la Unión Europea. Ya con esa estructura pues de oración queda súper clara para la persona que vaya a leer qué pretendemos con nuestra propuesta y desde ya puede saber si vale la pena o si no vale la pena seguir leyendo todo el documento. Luego vamos con la primera parte, que es la naturaleza del problema. Como bien les decía, estas propuestas legislativas buscan solucionar problemas. Em, y para eso pues tenemos que explicar cuál es la problemática que pretendemos afrontar, por qué esta es importante y por qué debería ser solucionada. Esta parte, pues como tal de naturaleza del problema, también debe ser bastante breve, solamente sin entrar en profundidad de detalles de la problemática, solamente explicar qué es y por qué debe ser solucionada. Y luego, ya más adelante, vamos a ir profundizando en esto, como en los antecedentes, que es el punto 1.1. Seguimos hablando de la misma problemática, pero cuando hablamos de antecedentes, vamos a hablar de, bueno, podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de, por ejemplo, qué se ha hecho antes para solucionar esta problemática y quizás no ha funcionado de la mejor manera o que quizás no ha funcionado de ninguna manera. Podemos poner datos que evidencien que la problemática antes, pues no era una problemática y que últimamente ha tomado importancia y ha seguido creciendo. Lo importante es que hablemos de darle importancia a la problemática hoy en día. Entonces, cómo era antes y cómo está siendo ahora, y con base en lo que está haciendo ahora, ¿por qué debemos solucionarla? Y para eso tenemos el punto 1.2, que es el estado actual. Podemos poner, ¿qué se está haciendo para solucionar la problemática hoy en día? Vuelvo al ejemplo de la propuesta legislativa que les contaba para cuando yo estuve en el Euromodelo. Les decía, hay becas en la Unión Europea. Claro que sí, uno puede estudiar en la Unión Europea. Sin embargo, es más difícil conseguir becas de pregrado que de maestría y postdoctorado. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Pues hago una lista de las becas que existen actualmente, pues para maestrías, para doctorados y de las poquitas que existen para pregrado y cuáles son las barreras a las que me enfrento si yo quisiera aplicar a una de estas becas. Entonces, ¿qué es lo que falta para solucionar la problemática? Y para esto, pues claramente añadimos datos recientes. Algo que les quiero decir desde esta parte del encabezado es que las gráficas ayudan bastante para que nuestra información sea más explícita, más visual y sea más convincente. Claro, nosotros podemos decir, no sé, que los niveles de pobreza han incrementado muchísimo en los últimos años. Sin embargo, si me muestran una gráfica sobre cómo eran los niveles de pobreza a comparación de cómo son los niveles de pobreza ahora, pues vamos a poder visualizar gráficamente este crecimiento y pues va a ser mucho más convincente para la persona que lo esté leyendo y va a ser eh, pues mucho más importante, por decirlo así, solucionar el problema. Continuamos con el cuerpo, que es donde va a estar, digamos, el grueso de nuestra propuesta. El cuerpo prácticamente se compone del marco conceptual. En este marco conceptual vamos a definir una serie de cosas que van a ser súper importantes para primero, para el entendimiento de nuestra propuesta y segundo, para la ejecución de esta misma propuesta. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de una propuesta? Lo que les decía, la localización y la población. Entonces, tenemos en el punto 2.1 la caracterización poblacional. ¿Qué hablamos cuando decimos caracterización poblacional? Bueno, pues hablamos de dónde, primero que todo, dónde se va a realizar nuestra propuesta. Si es en Colombia, ¿cuántas personas tiene Colombia? Si, por ejemplo, nuestra propuesta va dirigida a jóvenes, bueno, ¿cuántos jóvenes tiene Colombia? ¿Cuál es el promedio de edad en Colombia? ¿Qué necesidades tiene esta población de Colombia? Y luego esto también lo vamos a dividir en dos partes. La población que recibirá directamente nuestra propuesta, que es precisamente las personas que van a recibir lo que nosotros apliquemos. Las personas que van a participar en los programas que queramos aplicar, que van a estar, mejor dicho, en el centro de la acción de la propuesta. Y, en segundo lugar, la población que va a recibir indirectamente nuestra propuesta. En esta parte, pues sí se recomienda ser creativo, porque si hablamos de indirectamente, pues pueden ser muchas personas. Si, por ejemplo, nuestro proyecto, eh, no sé, busca reducir em,
la inseguridad en cierto país. Bueno, pues directamente las personas críticas de ciertos lugares donde es más inseguro van a recibir la propuesta, porque van a estar participando del programa. Pero indirectamente, ¿quién se beneficia? Se puede beneficiar todo el país entero, se pueden beneficiar las personas que quieran viajar a ese país, se pueden beneficiar los vecinos de los países, los países vecinos que colindan con este país que estamos solucionando la inseguridad, pues porque va a ser mejor el comercio, va a ser mejor el tráfico, el turismo. Entonces, en esto tenemos que tener bastante creatividad porque también es importante decir que entre más personas logremos impactar y entre más personas reciban nuestra propuesta, pues más peso y más importancia va a tener. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo voy a aplicar un proyecto en todo Colombia en el que van a participar cientos o miles de personas, se van a ver beneficiadas estas, a decir, no, yo voy a aplicar solamente un proyecto en el que 10 jóvenes van a salir beneficiados. Claramente por cuestiones pues de costo y beneficios, entre más personas podamos impactar, mejor va a ser nuestra propuesta. En segundo lugar de este marco conceptual está el marco legal, que es lo que les decía, las iniciativas de la Unión Europea en las que se marca su propuesta. Para esto sí es súper necesario que hagan un poco de indagación, mirar, no sé, si mi propuesta se va a enmarcar en el programa de becas de Erasmus Plus de la Unión Europea. Bueno, ¿qué dice este programa de Erasmus Plus? ¿Cuáles son las personas que se pueden ver beneficiadas? ¿Cómo ha ido el programa en los últimos años? ¿Por cuántos años se va a realizar este programa? Sé lo más explícitos y esta puede ser la parte en la que más información exterior pongan. Por lo tanto, es muy importante citar si sacaron esta información de la Unión Europea, si sacaron esta información de los gobiernos de los países. Y pues es básicamente la estructura, el esqueleto de su propuesta. Porque, claro, ustedes pueden proponer muchas cosas, pero si estas cosas no se soportan sobre algo tangible, algo real, que ya esté aplicado en la actualidad, pues difícilmente se va a sostener a menos que sea pues un ejercicio demasiado creativo. Pero por esto es muy importante que tengan su marco legal, para que la propuesta tenga un cuerpo sólido sobre el cual sostenerse. Luego vamos a pasar al cronograma de ejecución de nuestra propuesta, que es el punto 3 del marco conceptual. También súper importante, porque es el plan de acción paso a paso de cómo se va a realizar nuestra propuesta. Para eso también necesitamos ser muy creativos y muy precisos. Entonces, hay propuestas que pueden ser desarrolladas en 6 meses, que pueden ser desarrolladas en un año, en un plazo muy corto. Pero también hay propuestas que pueden tomar 5, 10 años en completarse, dependiendo de los objetivos que se quieran lograr con estas propuestas. Entonces es importante que vayamos definiendo, bueno, mi cronograma de ejecución va a tener paso a paso cada mes, o cada año, o cada 2 años, cada 5 años. Pero no se les olvide incluir cosas como, bueno, en este momento se va a empezar. En este momento se van a contratar personas. Incluso con eso, prever antes de su propuesta. Entonces, si mi propuesta requiere, no sé, 300 personas que estén trabajando en ella para que se pueda hacer tangible. Entonces, ¿desde cuándo vamos a empezar a contratar a las personas? ¿Desde cuándo vamos a empezar a seleccionar las personas que van a trabajar con nosotros? ¿Desde cuándo vamos a estar buscando las instalaciones, los convenios que tengamos que realizar con los gobiernos o con los ministerios? Entonces, esto es un ejercicio bastante creativo y se pueden incluir cosas como, por ejemplo, eh, mi propuesta se va a evaluar cada 2 años para ver si está funcionando bien o no está funcionando bien. Entonces, entre más veeduría y entre más control tenga, que pueda garantizar a las personas que están, a los parlamentarios que están leyendo su propuesta, de que su propuesta va a salir bien, pues más probable es que voten por ustedes. Entonces, en este cronograma, digamos que lo clave es asegurar de que la propuesta, si se llega a implementar, saldría de maravilla, saldría muy bien, ejecutada perfectamente, porque ustedes tienen planeado absolutamente todo, eh, y no solamente sobre lo que va a pasar, sino lo que podría pasar. ¿Qué pasaría si nos hace falta dinero? ¿Qué pasaría si nos hace falta participantes, si nos hace falta personal? Todo esto hay que tenerlo considerado en el cronograma de ejecución pues para hacer una propuesta sólida.
Luego nos vamos al presupuesto, que es una de las partes más cortas, pero de las que más le importan a los parlamentarios cuando están analizando nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque este dinero sale directamente de la Unión Europea. Y pues ustedes saben que, primero, sin capital, pues es muy difícil que se puedan realizar las cosas. Y segundo, el capital es un recurso muy importante que, así como podría ser usado en su propuesta, podría ser usado en la propuesta de algún compañero que está presentando un proyecto más em, interesante que el suyo y que está gastando menos dinero. Entonces, es importante saber que, bueno, tenemos bastante presupuesto disponible para utilizar. Pero en cuanto a costo-beneficio, si vale la pena usar todo ese dinero para los beneficios que va a tener nuestra propuesta. Es mucho dinero, es poco dinero para el impacto que va a tener. Claramente, pues si ponemos que nuestra propuesta se va a ejecutar con $1.000 y va a beneficiar a 1 millón de personas, pues sería increíble. Pero pues hay que ser realistas con el presupuesto que vamos a usar. Es bastante complicado, digamos, tener la noción de cuántos millones o cuántos cientos de miles de euros se necesitarían para realizar nuestra propuesta, pero pueden guiarse por inversiones que ya haya hecho la Unión Europea, por programas que ya tenga la Unión Europea y que nos pueden dar una pista sobre más o menos cuánto necesitamos para realizar, para realizar pues, nuestra propuesta. Y en esto, pues hay dos partes muy importantes. Primero, claramente cuánto dinero se va a usar, pero también de dónde va a salir. Va a salir del Fondo Social Europeo Plus, va a salir del programa del Pacto Verde Europeo, va a salir de las becas Erasmus Plus. ¿De dónde va a salir este dinero? Porque no podemos eh, pues sacarlo de la nada. Y segundo, que es muy importante, ¿quién va a vigilar ese dinero? ¿Cómo vamos a garantizar que ese dinero no va a ser usado en otras cosas o no va a ser invertido de manera correcta? Entonces, en este podemos pues contar con el apoyo de bancos, dependiendo pues dónde realicemos nuestra propuesta. Entonces, no sé, podemos decir, mi dinero, el presupuesto que tengo, lo va a vigilar el Banco de Cuentas Europeo. Y como está en convenio con Panamá, pues entonces el Banco Nacional de Panamá también va a estar vigilando este presupuesto. Podemos relacionar incluso con organizaciones internacionales o pues instituciones como, no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entre más eh, legal, por decirlo así, sea, pues más convincente va a ser. Entonces, por eso les digo, traten de meter instituciones. De pronto vamos a trabajar con ministerios de los países para que pues sea más recto, más vigilado. Vamos a trabajar con las embajadas de los países, con los cancilleres, con las presidencias. Vamos a trabajar con las Naciones Unidas. Es importante que puedan agregar algo de esto para, como les decía, que tengan un esqueleto fuerte sobre el cual sostenga su propuesta. Y vamos ya a la última parte, que son las conclusiones, en la que ya no tenemos que inventarnos nada, sino tenemos es que hacer una recapitulación de todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, en definitiva, ¿por qué debería aprobarse su proyecto? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que caracterizan a su proyecto? ¿Cuáles son los motivos más contundentes por los cuales deberían votar a favor los parlamentarios? Y pues este debería ser bastante corto, por decirlo así, porque ya lo que les digo, no es inventarse nueva información, sino solamente hacer una recapitulación de lo que ya contaron anteriormente. Y por último, la bibliografía, que es importante sobre todo cuando se realizan las discusiones sobre su proyecto, porque da la seguridad de que ustedes no se sacaran la información de la nada o que se la inventaron, sino que precisamente existe, no sé, una página de la Unión Europea que dice esto, una estadística sacada por esta organización o por este lugar que, que está apoyando lo que yo estoy diciendo. Entonces, pues es súper importante tener estas referencias en, en nuestro proyecto. Y vamos para la parte final, que ya no solamente es sobre, pues, las propuestas legislativas, sino es un poco también sobre la organización del euromodelo y que, pues, es importante que tengan en cuenta. Entonces, los tips al redactar, a la hora de redactar la propuesta legislativa, al momento de exponerla y algunos tips para prepararse para el día del evento, para que lleguen
sin ninguna duda y lleguen súper preparados pues para presentar o para votar por alguna propuesta que esté sobre la mesa. Entonces, al momento de redactar la propuesta es importante ser creativos, claramente, dar innovación, dar soluciones innovativas con un alto grado de creatividad que puedan sorprender a las personas que estén escuchando su propuesta y que probablemente, si son convincentes, puedan votar por su propuesta para que pase, pero también tener en cuenta las limitaciones. Y cuando hablamos de limitaciones en cuanto al dinero, por ejemplo, limitaciones geográficas, limitaciones si estamos trabajando con alguna población específica, limitaciones si hablamos, no sé, de movilidad, de ese tipo de cosas. Y esto se los digo para que ustedes vayan pensando cuáles son los contraargumentos que les puede sacar un parlamentario de un partido opositor al de ustedes para que su propuesta no pase. Entonces ya cuando estamos preparados para ese tipo de contradicciones, podemos ir ideando posibles soluciones pues para que nuestra propuesta, mejor dicho, no tenga ningún punto flaco, que sea sólida desde donde se le vea. En segundo lugar, ser muy específicos en el marco conceptual. ¿Por qué? Porque es muy difícil refutar. Si yo, por ejemplo, digo que mi propuesta se está basando en el artículo tal que se ve contemplado en tal capítulo de este tratado de la Unión Europea, a que yo diga, por ejemplo, no, es que en un artículo de la Unión Europea dice, por ejemplo, que los jóvenes latinoamericanos pueden ir a estudiar a Europa sin costo. Bueno, ¿de dónde se está sacando eso? ¿En serio dice eso o es una interpretación suya? Entonces, por eso ser específicos tanto en el marco conceptual como en la bibliografía para que súper sólida la información y que no les vayan a contraargumentar con, pues, con cosas que deberían ser neutrales, objetivas, como lo es el marco conceptual. Y por último, algo que les mencioné al inicio es hacer uso de herramientas gráficas, poner gráficos de torta, gráficos lineales, poner de pronto imágenes que garanticen que lo que ustedes están diciendo es cierto. Y pues claramente entre más visual sea su propuesta, más fácil de comprender va a ser, más fácil de comprender va a ser por qué debería ser solucionado y pues más convincente, claramente. Ahora, por último, no, en segundo lugar, al momento de exponer, tengan muy en cuenta el límite de tiempo, que casi siempre son 10 minutos, dependiendo si están en tiempo de plenaria o en tiempo de comisiones. Normalmente, si presentan de primeras, pues van a tener 10 minutos o incluso se les puede alargar más, pero si están ya en los momentos de finalización del día del evento, pues van a tener que correr y eso puede significar que dejen información faltando por decir o que les falte por, sí, que les falte por decir cosas. Entonces es importante planear nuestra presentación con el límite de tiempo. Ahora, eh, cuando nosotros presentemos, no vamos a presentar un documento de 2 páginas donde hay demasiado texto y posiblemente ninguno de los parlamentarios pueda leer. Es muy recomendable hacer diapositivas que expliquen los puntos principales de nuestra propuesta y que sean bastante visuales, bastante gráficas, para que a ningún parlamentario le quede alguna duda y que de pronto después salga a atacar esa propuesta porque no entendió cuánto dinero íbamos a utilizar, no entendió a cuántas personas íbamos a beneficiar o ese tipo de problemas de comunicación. En estas diapositivas, la información debe ser lo más concisa y específica. Saquen los puntos más principales sin los cuales no podrían em, presentar su propuesta. Ahora, por ejemplo, pongan el número del presupuesto bien grande, quizá en una sola diapositiva, porque es distinto que yo les diga, bueno, mi propuesta va a usar 1.500 euros. Y luego en la sesión de discusión empiezan a decir, ¿cuánto es que iba a usar? No, yo escuché que 1.500 millones de euros. No, yo escuché que 1.500 dólares, 1.500 euros. Entonces pongan la información más relevante y la información que sí, que más importante sea para que los demás entiendan claramente de qué se trata su propuesta y no se vayan a ganar votos en contra por no tener la información clara. Hablando de esto mismo, eviten textos largos. Eh,
procuren que todas las personas que estén en la sala puedan visualizar claramente su propuesta. Obviamente, pues el texto y el cuerpo va a ser bastante, o depende de cómo lo redacten, va a ser extenso. Pero pues ustedes no pueden poner eso en las diapositivas, deben traducirlo a puntos, a bullet points, lo más precisos posibles. Y pues esto se traduce a no poner textos. Pongan más bien, pues como dice en el último punto, herramientas gráficas, dibujos, sino encuestas, ese tipo de cosas que son más visuales y que permiten entender mejor la información. Y ahora los tips finales, pues para que se preparen para el día del evento las personas que quieran ser comisarias, es que la propuesta debe estar lista para presentar el día del evento, porque a veces se genera la confusión de que no, el día del evento me dan el tiempo para hacer la ponencia. No, ustedes tienen que llegar con su texto listo para presentar, con sus diapositivas realizadas, si es que van a utilizar, con toda la información súper clara, porque lo más probable es que apenas lleguen, les den la bienvenida, los separen por comités y de una vez empiece la exposición de propuestas. Entonces no les va a quedar tiempo ni para finiquitar detalles, eh, ni para nada más. Llegar listos para exponer ese día. Segundo, enviar el documento en formato digital antes del evento. Ya supongo que Juan Diego les dará la información o Julián les dará la información de a quién deben enviarle pues esta propuesta, debe ser seguramente un correo, cuál va a ser el formato, si en Word o en PDF, pero pues la idea es que nosotros tengamos sus propuestas listas para que no se haya el caso de que se cambien durante el día del evento o por conveniencia se borren cosas, se cambien cosas, que pues no es la idea. Lo mismo con las diapositivas. Enviar las diapositivas, esto sobre todo para cuando vaya a ser la plenaria, porque muchas veces cuando llevamos nuestros dispositivos o cuando los tenemos en cierta cuenta, a veces no se puede entrar o no hay tiempo suficiente para ponerse a poner la contraseña y el código de seguridad. Entonces, realicen las diapositivas y esto no es, digamos, por los organizadores o por nosotros, sino por ustedes, los participantes, procurar tener todo lo más de preparado para que el día del evento solo sea que ustedes pasen adelante, expongan con las diapositivas que ya estaban listas para que ustedes presentaran y no haya mayor contratiempo ni mayor problema con eso. Y por último, también es importante que tengan disponibilidad de las diapositivas el día del evento, sobre todo para la parte de comisiones, porque cuando son comisiones, pues son en grupos más pequeños y no se sabe si les va a tocar en un salón que tenga televisor, que vaya a tener internet, que vaya a tener, o que les toque, por ejemplo, en la biblioteca principal donde solamente hay una pantalla. Entonces, pues los que necesiten y los que puedan de pronto llevar su iPad o su computador para presentar las diapositivas, o los que les quede complicado, de pronto tenerlas subidas en la nube, tenerlas en Canva, en Google Diapositivas, para que si hay otro dispositivo disponible puedan acceder desde este otro dispositivo a sus diapositivas y no haya inconvenientes. Estos tips son, como les digo, para ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible el día del evento, porque se van a dar cuenta que al inicio va a ir pues todo a ritmo normal, pero pues a medida que se vaya acabando el tiempo, van a tener que correr a más, van a estar más estresados. Entonces, por eso es tener todo súper preparado y todo lo más listo posible para evitar los contratiempos. Y por último, les quería mostrar, pues para ayudarlos en este proceso de redacción de diapositivas, una plantilla que realizamos para redactar su propuesta legislativa. Entonces aquí está, pues como pueden ver, paso a paso de toda la estructura de la propuesta que van a presentar, desde el título, la introducción y en cada ítem está descrito lo que deben poner. Está un poco más específico de lo que les dije hoy, porque pues lo hayan un poco más ejemplos prácticos, una introducción para que se vayan acomodando pues a los términos de naturaleza del problema, marco conceptual, caracterización poblacional, etcétera. Pero si tienen alguna duda, pues pueden acceder a este documento. Aquí les dice qué deben hacer en cada una de las partes. Si, por ejemplo, no sé, esta parte de marco conceptual no tiene nada de texto escrito, es porque no debe ir nada ahí. En cambio, en esta de caracterización poblacional sí está en la instrucción. Entonces, pues pueden
hacer una copia de esta plantilla y redactar su propuesta con base en esta plantilla. Por aquí también les dejé el enlace a la página de la Unión Europea que les mostré hace un momento para que tengan toda la información a su disponibilidad lo más completo posible. Pues como dijo Julián, ya luego esto se los compartirá Juan Diego a cada uno de ustedes y pues ya podemos ir dando por finalizada nuestra capacitación. No sé si hay espacio para preguntas o si no nos alcanza el tiempo, ya Julián me dirá, pero pues por mi parte esto es todo lo que tenía por decirles. Vale, muchas gracias, Juan. Hola, Sí, sí lo es. Epa. estoy en transporte público. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ahí me escuchamos, ahí lo estoy escuchando. Bueno, perdonarán un poco la red, pero bueno. Gracias, Juan José, gracias, Julián, por la capacitación. Es, ya vamos a ver, apertura un momento de preguntas. Sin embargo, pues quiero dejar un par de claridades pues ahí sobre la mesa. Eh, la primera referente a la cuestión de que evidentemente pues, eh, los comisarios deben llegar con la propuesta ya redactada el día de pues, del euromodelo regional. La idea también es que los comisarios nos hagan llegar acá al staff, tanto a Julián como a mí, como al profesor correspondiente, que en este caso por ejemplo, es la profesora Sandra, las propuestas con antelación con el fin de nosotros pues revisarlas y darles una retroalimentación para que vayan un poco más confiados pues de presentar sus propuestas. Por favor, Julián, si puedes ampliar sobre todo la parte izquierda del puntaje para explicarlo. Listo, entonces pues también tengan en cuenta que esta información pues ustedes la tienen en el handbook, está a lo último, está en la página 57 del 58 del handbook, y pues son los criterios de evaluación que tanto les hemos insistido, pues esto en aras de la clasificación, ¿no? Tanto nacional, para tener pues las cuentas claras de quiénes pasan y por qué pasan al evento nacional. Los comisarios tendrán 5 puntos a evaluar, que son que serán estos 5 puntos estarán divididos en otros 2 subpuntos. Los primeros tres de la propuesta escrita, los primeros dos serán evaluados por el staff y los otros tres pues, serán evaluados tanto por el staff como por la mesa directiva. Por lo cual es importante, ya lo iremos acordando, en el caso de que ustedes lo estamos manejando por medio de un grupo de WhatsApp, pronto les comunicaremos a las otras 2 ciudades cómo vamos a manejar esta dinámica con los comisarios, pero pues sí es importante que los comisarios nos hagan llegar las propuestas con antelación al día del Euromodelo. Eso sería, pues, por mi parte todo. Agradecerles a Julián y a Juan José por su tiempo y pues bueno, ya no sé si alguno de los dos quiera claridad sobre algo más. Ya abrimos espacio de preguntas. Por favor. Vale, perfecto. En ese caso, muchas gracias, Juan Diego. Y tal y como dijo Juan Diego, abrimos el espacio de preguntas para cualquier duda que ustedes posean. Juan José y si necesario yo también, podríamos aclarárselas para que quede lo más entendido posible. Entonces, cualquier duda, pueden levantar la mano o encender el micrófono. Sí, Juan José. Hola, buenas, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. Qué pena. Oye, una pregunta, es que en el formulario inicial de inscripción, cuando uno se inscribía, digamos, al evento, ¿cierto? Tú elegías como el rol y habían como unas opciones secundarias, ¿cierto? Entonces, también quería preguntarte, al fin en conclusión o en síntesis, ¿la que aplica sería la primera que uno escoge o en función cuál? Em, Bien, gracias Juan José, por tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, te yo la escuchamos, Juan. resuelvo, no sé. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Listo. Juan José, entonces en este caso, los roles secundarios, pues todo lo vamos definiendo eh, paulatinamente. Todavía los roles no están definidos. Obviamente la prioridad va a ser el rol que ustedes ponen de primeros, pero en caso tal de que pues tengamos muchos roles pues, del mismo rol o muchas comisiones de muchos integrantes de la misma comisión, pues lo que va a suceder es que vamos a delegar a algunos de ustedes en la opción secundaria o en las otras opciones. Eso será, en el caso de que ya tenemos casi listas los listados, esperamos pues, estar enviando con varios días de antelación a cada una de las ciudades, pues evidentemente los listados definitivos. ok, gracias. Vale, si no estoy mal, Catherine había levantado la mano también. Dale, por eso, ¿no? En ese caso, ¿alguna otra duda o ya todo quedó claro? Yo creo que no hay preguntas. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, pues ahí tienen el grupo para que pregunten. Pues igual estamos pendientes eh, de lo que les surja de aquí a que se presente pues el día del evento. Entonces, pues muchas gracias Julián, muchas gracias Juan Diego por el tiempo, gracias a todos los que asistieron a esta capacitación. Espero que les haya sido de provecho y pues que tengan un feliz fin de semana a todos. Muchas gracias para todos, igualmente, Juan José, para ti. Y un buen fin de semana y ya una buena tarde para todos. Muchas gracias.